Sí, bueno, al final, pues como tú bien dices, llevamos una racha de resultados que no es buena. Es verdad que en cuanto a juego hubo partidos en los que el equipo estuvo bien y mereció más, pero el otro día fue un golpe de realidad de que con lo que estamos haciendo ahora mismo no nos está dando. Entonces creo que hay que hacer autocrítica, tener esa humildad de ver lo que estamos fallando, porque, bueno, como comentó el otro día en casa aquí, sobre todo ese resultado fue muy duro para nosotros y ahora pues el equipo está pues con el foco en lo bien que entrena y llevarlo a los partidos, porque ya te digo que tenemos que dar un poquito más para sacar una victoria cuanto antes para cortar esta dinámica negativa. Bueno, al final en esta categoría es verdad que hay equipos que tienen mucho nombre, pero como se vio el otro día, si no estás ajustado, sobre todo a nivel defensivo, cualquier equipo tiene calidad para hacerte daño, ¿no? El Castellón, pues son chavales jóvenes que tienen mucha calidad, no estuvimos nada bien, sobre todo en el aspecto defensivo, y pues nos lo hicieron pagar. Nos metieron 4 goles, fallaron un penalti, y creo que ahí es donde tenemos que ver la realidad ahora mismo, porque es la que es. No podemos decir, no, es que ha habido partidos que hemos podido ganar. No, la realidad ahora mismo es que estamos en una situación complicada, que el otro día aquí nos dieron un buen golpe, pero bueno, el equipo creo que ya ha pasado por situaciones así durante la temporada y se ha levantado, ¿no? Yo confío en que el equipo está trabajando bien, que bueno, es verdad que el resultados no acompañan, pero bueno, confiamos en este fin de semana ya lograr una victoria para cortar esta dinámica. Sí, puede ser. Es verdad que el equipo, mi sensación es que tiene esa ambición de querer ganar, ¿no? Es verdad que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Y bueno, pues el equipo está trabajando en eso, en seguir confiando en lo que estamos haciendo. Es verdad que tenemos que mejorar, obviamente. Yo creo que también cada uno desde lo individual, ¿no? Tener esa humildad de que ahora mismo pues cada uno estamos pasando por nuestro mejor momento en cuanto a juego y se está viendo, pero bueno, yo creo que el equipo tiene esa capacidad que pues nunca, la verdad que nos hemos venido abajo y tenemos que seguir trabajando, no queda otra, esto sigue, quedan muchos partidos todavía y pues bueno, hace unas jornadas estábamos mirando por ese playoff y ahora mismo hay que ser realistas, ¿no? Tenemos el descenso cerca y necesitamos ganar cuanto antes para salir de esa situación lo más pronto posible y eso es con una victoria para cortar esta dinámica. Sí, o sea, yo pienso que el equipo tampoco se ha creído el playoff. Yo creo que al final, pues cuando tienes una dinámica positiva de resultados y te ves tan cerca, obviamente es una cosa que pasa, ¿no? Pero bueno, ahora mismo cuando hemos empezado a ver eso, pues nos estamos dando cuenta de que por abajo las cosas están apretando, porque al final es un grupo muy complicado, todos los equipos tienen muchísimo nivel y tenemos que ganar. Este fin de vamos al campo del último clasificado, pero para nada es un equipo sencillo. Lo demostró la semana pasada, todo el mundo pensaba que era un equipo que estaba descendiendo y ganó al Español, porque tienen buenos jugadores y es un campo muy complicado. Entonces, pues tenemos que ir desde ese día a día, desde ese partido a partido, porque ahora mismo nuestra final es este domingo, no podemos pensar más allá. Tenemos que ganar sí o sí para volver a coger sensaciones y venir aquí a casa a por otra victoria. Sí, bueno, al final es verdad que nos excusa, ¿no? El otro día no estuvimos bien, pero aún así el equipo creo que generó muchísimas situaciones para hacer goles. De hecho, marcamos un gol que se metieron ellos en propia. Y el equipo en los últimos partidos está generando mucho, ¿no? Pero al final hay que ser efectivo. De nada sirve generar tanto si no las metes. Creo que es un trabajo de todos porque al final todos estamos teniendo situaciones de gol, no solo de los delanteros, sino de todo el equipo. Pues tenemos que seguir insistiendo en eso, ¿no? Llevar buenos balones a zonas de ataque para que sea más sencillo hacer gol. Pero también no podemos ganar los partidos si encajamos 4 goles, ¿no? Creo que hay que buscar ese equilibrio, ser un equipo